Culiacán, la capital de Sinaloa. Una ciudad conocida por su importancia agrícola, su desarrollo económico y su rica cultura regional, es una de las ciudades más relevantes del país. A lo largo de su historia, ha sido escenario de acontecimientos que han marcado profundamente a sus habitantes y han captado la atención nacional e internacional. Por eso el día de hoy te traigo algunos casos que marcaron a esta ciudad. Sin nada más que decir, comenzamos. Chalino Sánchez, conocido por muchos como el rey del corrido. Su nombre real era Rosalino Sánchez Félix. Nació en una zona rural de Culiacán, Sinaloa, en 1960, y desde muy joven estuvo rodeado de dificultades, violencia y tragedias familiares. Años después emigró a Estados Unidos, donde comenzó a escribir corridos inspirados en historias reales de personas que conocía. Sin buscarlo, sus canciones comenzaron a hacerse populares entre la comunidad mexicana y poco a poco se convirtió en una leyenda del regional mexicano. Para 1992, Chalino se encontraba en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, también era una figura rodeada de rumores, enemigos y controversias. El 15 de mayo de ese año se presentó en el Salón Bugambilias, en Culiacán. Durante el concierto ocurrió algo que quedó grabado para la historia. Mientras interpretaba sus canciones, una persona le entregó una nota. Las imágenes muestran a Chalino leyendo el mensaje y cambiando por completo su expresión. Durante años se dijo que aquella nota contenía una amenaza de muerte, aunque el contenido real nunca ha sido confirmado. A pesar de ello, continuó cantando ante el público como si nada hubiera ocurrido. Al terminar el evento y ya entrada la madrugada, Chalino salió acompañado de familiares y amigos. En el camino fueron interceptados por hombres armados que se identificaron como policías. Los acompañantes fueron separados y Chalino fue llevado por los sujetos. Nadie volvió a verlo con vida. Horas después, su cuerpo fue encontrado cerca de una carretera en las afueras de Culiacán. Había sido ejecutado con disparos en la cabeza. Tenía apenas 31 años de edad. El crimen nunca fue resuelto oficialmente y hasta el día de hoy existen numerosas teorías sobre quién ordenó su asesinato y por qué motivo. Más de 3 décadas después, la imagen de Chalino recibiendo aquella misteriosa nota continúa siendo uno de los momentos más inquietantes de la historia de la música mexicana, convirtiéndolo en una figura rodeada de leyenda, misterio y controversia. La noche del 9 de noviembre de 2010 ocurrió una de las tragedias laborales más impactantes de la historia reciente de México. En una sucursal de Coppel ubicada sobre la calle Miguel Hidalgo, en el centro de Culiacán, 6 jóvenes trabajadoras realizaban labores de inventario después del horario normal de atención. Lo que parecía una jornada más de trabajo terminó convirtiéndose en una pesadilla. Cerca de las 10 de la noche comenzó un incendio dentro del edificio. De acuerdo con las investigaciones iniciales, el fuego habría sido provocado por un cortocircuito. Las llamas y el humo comenzaron a extenderse rápidamente por la tienda. El problema fue que las empleadas se encontraban dentro del inmueble cuando las puertas y accesos estaban cerrados. Bomberos y cuerpos de rescate llegaron al lugar, pero encontraron obstáculos para ingresar debido a que las entradas estaban aseguradas. Esto retrasó las labores de rescate mientras el fuego seguía avanzando. Durante horas, los equipos de emergencia intentaron controlar el incendio y llegar hasta las trabajadoras atrapadas. Sin embargo, el humo tóxico y las altas temperaturas hicieron imposible salvarlas. Finalmente, las 6 mujeres perdieron la vida por asfixia y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados dentro del edificio. Las víctimas tenían entre 20 y 26 años de edad. Sus muertes provocaron indignación en todo México y abrieron un fuerte debate sobre las condiciones laborales, las medidas de seguridad en centros de trabajo y la responsabilidad de las empresas en la protección de sus empleados. Posteriormente, la Secretaría del Trabajo informó que las salidas de emergencia de la sucursal no cumplían con los requisitos de seguridad establecidos por la normatividad. El caso generó investigaciones y cuestionamientos sobre los protocolos internos que existían en la tienda. Más de una década después, el incendio de Coppel Hidalgo sigue siendo recordado como un símbolo de los riesgos de ignorar la seguridad laboral. Para muchas personas,
Este caso representa una tragedia que nunca debió ocurrir y un recordatorio de que ninguna medida de protección patrimonial puede estar por encima de la vida humana. Hoy en Culiacán, Sinaloa, se registró un incendio en una tienda. Esto dejó un saldo de 6 empleadas. ¿El dato de cuánta gente es? Estamos haciendo la revisión. ¿En qué piso están? ¿En qué piso están? No, nos desconocemos. No saben. No tenemos la información que tenemos que están adentro, pero posiblemente se hayan movido de un lugar a otro. Estamos abriendo atrás, estamos abriendo dos boquetes ahí para ver si podemos accesar ahí. Se abrió el techo y las dos partes de aquí. En septiembre del 2024, una imagen recorrió las redes sociales y los medios de comunicación de todo el país. Una camioneta blanca abandonada en una de las principales avenidas de Culiacán tenía una frase pintada en sus costados que decía, "Bienvenidos a Culiacán". Pero lo que más impactó no fue la frase, sino lo que había dentro del vehículo. Autoridades localizaron varios cuerpos en la camioneta, convirtiendo la escena en uno de los episodios más violentos y simbólicos de la crisis de seguridad que atravesaba Sinaloa. El hallazgo ocurrió el 27 de septiembre del 2024, en medio de una intensa ola de violencia provocada por la disputa entre grupos del crimen organizado. Durante esas semanas, la ciudad vivía enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras, suspensión de actividades y un ambiente de incertidumbre para miles de habitantes. La frase "Bienvenidos a Culiacán" fue interpretada como un mensaje de intimidación y una demostración pública de poder. Para muchos, aquella camioneta representó la forma en que los grupos criminales buscaban enviar mensajes tanto a sus rivales como a las autoridades. El caso llamó aún más la atención porque ocurrió durante una visita oficial de altos funcionarios federales a Sinaloa, lo que provocó una enorme cobertura mediática a nivel nacional e internacional. Con el paso de los meses, la camioneta se convirtió en un símbolo de uno de los periodos más difíciles para la ciudad. Una sola imagen logró resumir el miedo, la tensión y la violencia que marcaron a Culiacán durante aquellos días. Más allá del impacto visual, el episodio dejó una pregunta que sigue vigente: ¿cómo llegó una de las ciudades más importantes del noroeste de México a convertirse en escenario de mensajes tan extremos? Y aunque la frase decía "Bienvenidos a Culiacán", para muchos habitantes aquel mensaje fue todo menos una bienvenida. Fue el reflejo de una crisis que puso a prueba a toda una comunidad. Imagina despertar en una ciudad donde de pronto se escuchan ráfagas de armas automáticas, vehículos incendiados bloquean las avenidas y helicópteros sobrevuelan el cielo. Las escuelas suspenden clases, el aeropuerto detiene operaciones y miles de personas se refugian en sus casas. El 17 de octubre del 2019, lo que parecía ser un operativo más contra el narcotráfico terminó convirtiéndose en una batalla urbana que paralizó por completo a Culiacán, Sinaloa. Calles bloqueadas, vehículos incendiados, balaceras en distintos puntos de la ciudad, familias escondidas debajo de las camas, y un gobierno que, horas después de haber capturado a uno de los hombres más buscados del país, tomó una decisión que dio la vuelta al mundo. Para 2019, Ovidio Guzmán López ya era considerado uno de los líderes emergentes del cártel de Sinaloa. Era hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien había sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos apenas unos meses antes. Tras la caída del Chapo, varios de sus hijos comenzaron a ganar influencia dentro de la organización criminal. Entre ellos destacaba Ovidio. Las autoridades estadounidenses lo señalaban por participar en operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Por esa razón existía una orden de captura con fines de extradición. Sin embargo, capturarlo no sería nada sencillo. La tarde del 17 de octubre de 2019, alrededor de las 3 de la tarde, elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional realizaban labores de patrullaje en un sector residencial de Culiacán. Según la versión oficial, los militares llegaron hasta una vivienda ubicada en el fraccionamiento Tres Ríos. La información de inteligencia indicaba que dentro se encontraba Ovidio Guzmán. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar, localizaron al presunto líder criminal. La operación parecía haber sido un éxito. Ovidio estaba rodeado. Las autoridades lograron asegurarlo.
Pero apenas habían pasado unos minutos cuando la situación comenzó a salirse completamente de control. La noticia de la captura se propagó rápidamente entre integrantes del cártel de Sinaloa. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a las autoridades. Decenas de grupos armados comenzaron a movilizarse por toda la ciudad. Camionetas llenas de hombres armados aparecieron en distintos puntos de Culiacán. Las avenidas principales fueron bloqueadas. Se incendiaron vehículos. Los enfrentamientos comenzaron a multiplicarse. De pronto, gran parte de la ciudad se convirtió en una zona de guerra. Los videos grabados por ciudadanos mostraban ráfagas de armas de grueso calibre resonando entre las calles. Personas corriendo para ponerse a salvo. Comercios cerrando sus puertas. Y familias enteras buscando refugio. Muchos habitantes pensaron que se trataba de algo nunca antes visto. Pero la situación estaba a punto de empeorar. Mientras los enfrentamientos continuaban, los grupos criminales comenzaron a ejercer presión sobre las autoridades. Las fuerzas federales fueron superadas en número en varios puntos de la ciudad. Además, comenzaron a circular reportes de ataques contra instalaciones de seguridad. Algunos familiares de militares habrían quedado en situación de riesgo. Las carreteras fueron bloqueadas. La ciudad quedó prácticamente paralizada. Las escuelas suspendieron actividades. Los comercios bajaron cortinas. Miles de personas quedaron atrapadas sin saber qué estaba ocurriendo. En redes sociales comenzaron a difundirse imágenes impactantes. Camionetas artilladas recorriendo las calles. Disparos en zonas urbanas. Y una sensación de incertidumbre absoluta. La pregunta era una sola: ¿podría el gobierno recuperar el control? Conforme pasaban las horas, la situación se volvió cada vez más crítica. Los enfrentamientos seguían extendiéndose. Fue entonces cuando el gobierno tomó una decisión inesperada: liberar a Ovidio Guzmán. Sí, después de haberlo detenido, las autoridades decidieron dejarlo en libertad. La explicación oficial fue que el objetivo principal era proteger la vida de los ciudadanos y evitar una masacre de mayores proporciones. Según el gobierno, continuar con la operación podía provocar más muertes entre civiles, militares y habitantes de la ciudad. Por ello se ordenó suspender el operativo, y Ovidio quedó libre. La noticia generó una enorme polémica dentro y fuera de México. Para algunos fue una decisión necesaria para salvar vidas. Para otros representó una muestra de debilidad del Estado frente al crimen organizado. Cuando finalmente terminó la jornada, Culiacán había vivido uno de los días más violentos de su historia reciente. Las imágenes recorrieron el mundo. Muchos medios internacionales hablaron de una ciudad tomada por hombres armados. Las críticas contra el gobierno fueron inmediatas. Expertos en seguridad cuestionaron la planeación del operativo. Otros señalaron que nunca debió intentarse una captura sin tener control total de la situación. Tras ser liberado, Ovidio Guzmán permaneció prófugo durante más de 3 años. Sin embargo, las autoridades continuaron buscándolo. Finalmente, el 5 de enero de 2023, fue capturado nuevamente en un operativo mucho más amplio y cuidadosamente planeado. Esta vez no fue liberado. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Pero para millones de mexicanos, su nombre seguirá ligado para siempre a aquel día de octubre de 2019, el día en que el gobierno lo capturó, y horas después tuvo que dejarlo ir. El Culiacanazo no fue solamente un operativo fallido, fue un evento que mostró el enorme desafío que enfrenta el Estado mexicano frente al crimen organizado. También dejó imágenes que quedaron grabadas en la memoria colectiva del país. Porque pocas veces en la historia reciente se había visto algo tan impactante: una ciudad paralizada, un operativo colapsado, y un capo que recuperó su libertad después de haber sido capturado. Ya paren todo, oiga, ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo. Si el video te gustó, te invito a que le des un like. También me apoyarías mucho con una suscripción. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en la próxima.